Bien, muchas gracias. Ay, Em, ya, por sí. favor, adelante. Sí, en aras del tiempo voy a tratar de resumir algunos aspectos de mi presentación, pero en todo caso quisiera señalar en una primera intención, agradecer a al Centro de Estudios Andinos de la Universidad Varsovia por esta invitación, ¿no? Y permitirme la presentación, ¿no? Creo que respecto a la evolución de la imagen del Inca gobernante es importante señalar entre el año 1559 y 1595, ¿no? En este periodo van a aparecer dos cargos importantes que van a tener la obtención del símbolo del Inca gobernante, ¿no? Entonces, estos tres cargos son, en primer lugar, el alcalde mayor de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco, que va a tener el privilegio de tener la cabeza de la Mascapaicha, el Yauto y el Inti, que está acá, ¿no? El Inti y el vestido del Inca, ¿no? Y en segundo lugar, el que va a tener también este privilegio de llevar esta simbología inca también es el alguacil mayor de las 8 parroquias. Sin embargo, este alguacil en el año 1604 se le retira, se le suspende para llevar la mascapaicha y el vestido del Inca. ¿Por qué? Porque en vez de guardar el respeto en las calles, pues este alguacil pues se emborrachaba y por consiguiente se emite un documento para quitársela en la mascapaicha y el vestido del Inca, ¿no? Y en el año 1562 también aparece otro cargo importante que es el alférez real de los incas de las 8 parroquias. Claro, evidentemente después del año 1572, ¿no? En esta perspectiva, me parece que es importante señalar que en el año 1595 los descendientes incas van a lograr a instituir el cabildo de los 24 electores del alférez real inca, eligiendo 12 representantes de Hanan Cosco y 12 representantes de Urin Cosco, ¿no? Esta institución tenía la responsabilidad de dinamizar las fiestas de la Virgen de Descensión cada 21 de mayo, encabezado por el alcalde mayor de las 8 parroquias. Las fiestas de Corpus Christi a cargo de los Cañares y Chachapoyas. La elección del alférez real inca cada 24 de junio para la celebración del apóstol, de la fiesta del apóstol Santiago el 24 y el 25 de julio. El cabildo de los 24 electores y el alférez real inca tuvo funcionamiento casi ininterrumpidamente entre el año 1595 a 1824. Deja de funcionar por 4 años como consecuencia de la gran rebelión de Tupac Amaru. Por 2 años en el momento de la revolución del año 1814 y por 3 años como consecuencia de las guerras de la independencia. Sin embargo, el 24 de junio del año 1824, Luis Ramos Tito Atauche presenta una petición para restablecer el cabildo de los 24 electores ante Simón Bolívar. Simón Bolívar en julio del año 1825 rechazó la petición, ¿no? Es importante tomar en cuenta algunos problemas que van a pasar dentro de la imagen de los descendientes incas, de la imagen de los descendientes del Inca gobernante entre el año 1600 y 1821, ¿no? En primer lugar, en el año 1659 va a haber un primer intento de querer privatizar solamente para una sola familia, en este caso para el Ayllo Suxu de la parroquia de San Sebastián, ¿no? Entonces, este intento va a provocar el rechazo del resto de los descendientes incas de las diferentes 8 parroquias, ¿no? En el año 1675, don Francisco Uclucana Zahuaytocto y su hijo Francisco Uclucana
intentan ingresar en el al cabildo de los 24 electores y ser electo como alférez real inca. Fueron rechazados por los descendientes incas, señalándoseles como advenedizos de Quito y Chachapoyas, y que no eran descendientes incas. En el año 1680 y 1692, los ayarmacas y los yacanuras siguieron todo un proceso judicial contra los descendientes de Viracocha Inca para reclamar el derecho de la mascapaicha. Tanto así que en las diferentes fiestas, estos ayarmacas empezaron a arrebatar al alférez real inca de la mascapaicha. Entonces, como consecuencia de este arrebatamiento del mascapaicha, pues hubieron varios pleitos, ¿no? Entonces se va a seguir un proceso judicial entre los ayarmacas y los descendientes incas. Finalmente, como consecuencia de este problema, en el año 1685, el cabildo de los 24 electores va a ser una especie de privatizado por parte del virrey duque de La Plata, ¿no? Entonces, en este año se establece el cabildo de los incas, privatizando de que el cargo del cabildo de los 24 y el alférez real inca debe ser vinculado de padres a hijos, decía, para otras familias ya no, se convierte en un espacio, en un círculo cerrado, ¿no? Desde el año 1720 a 1800, ¿no es cierto? En el siglo XVI había esa tendencia de señalar, ¿no es cierto?, ayllos y panacas, ¿no? En el siglo XVII solamente se denominan el ayllos desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac. Todos son señalados como ayllos y el término de Hanan Cosco y Urín Cosco desaparece en el siglo XVII. Sin embargo, entre el año 1720 y 1820, 100 años, la denominación de los ayllos de los descendientes incas desaparece y se sustituye nombrándoles Casa de Huayna Cápac, Casa de Pachacutic, Inca Yupanqui, y así sucesivamente, ¿no? O sea, el estilo europeo había llegado también a los incas y nombrárselas como casas, ¿no? Como casas de las familias señoriales en Europa, ¿no? Es importante señalar en el año 1781 la sentencia de Tupac Amaru, es decir, el documento, en una parte señala, se hizo pintar y retratar prueba de estos designios torpes con insignias reales de Uncu Mascapaicha. Y más adelante del documento de la sentencia dice, pues colocan en varias partes al sol que fue su primera deidad. Es importante la presencia de estos elementos de los descendientes incas, ¿no? Entre el año 1800 y 1821, el nacionalismo criollo intenta usar la imagen del inca gobernante como el mascapaicha, ¿no? En el año 1814 se ha tratado de usar a Mateo Pumacahua como representante de los descendientes incas, pero lo que los criollos no han previsto y no sabían de que Mateo Pumacahua era un ayarmaca y era un enemigo de los incas, ¿no? Entonces no surtió efecto, ¿no?, de la utilización de Mateo Pumacahua, por ejemplo, ¿no? El 9 de enero de 1825 es la proclamación de la independencia del Perú en Cusco, ¿no? Pero esta convocatoria por Agustín Gamarra, pues lamentablemente no convoca a los descendientes incas y no figura en ninguna parte de la celebración de esta proclamación de la independencia. Sin embargo, en el decreto supremo del año 1825 había extinguido todos los privilegios de los descendientes incas, ¿no? Pero por otro lado es importante señalar que el 26 de diciembre del año 1834 los descendientes incas se ponen de manifiesto cuando llega el presidente Luis Orbegoso y su comitiva a la ciudad del Cusco
En el arco de Ticatica fueron ovacionados, recepcionados y acompañados hasta Ciudad del Cusco, representados por las 8 parroquias que estaban vestidos de gala con bailes, invenciones, entre ellas, en medio de los danzantes, sobresalía en la catorcena de peruanos vestidos lujosamente con insignias reales al uso del antiguo soberano que vivaban continuamente a su excelencia, ¿no? Interesante la aparición en el año 1834. Luego, en mayo del año 1836, a la entrada triunfal de Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación Perú-Boliviana, el 29 de mayo fueron recepcionados pomposamente, galantemente por los descendientes incas. Y es así que el periódico Estrella Federal describe de esta forma, ¿no? En su palco se apareció repentinamente en el pórtico del circo el genio del emperador Manco Cápac, representado por un joven de edad de 29 años, pomposamente vestido con manto real de lama de oro, salpicado de alhajas, de perlas y piedras preciosas, mascapaicha de brillantes en la cabeza, signo de dignidad imperial de los incas, y sus pumas o mascarones de oro en el hombro y en las rodillas. Llevaban en hombro su anda y silla imperial los vasallos indios vestidos con mayor propiedad con los palaciegos de aquel tiempo, coronado su solio con un gran quitasol de plumas y rodeado numerosos grupos de danzantes con cajas de flautas caracoles. Paróse la comitiva delante del palco de su excelencia y el Inca pronunció un arenga cuyo asunto era felicitarlo por su deseada venida a la ciudad del Cusco, expresar su júbilo y por su fundación y el nuevo del Estado. El Inca entregó a su excelencia la llave de coso, de precioso labor de filigrana de oro, dándole vuelta por la plaza, se retiró en medio de griterío universal. Esta parte es importantísima para un posterior análisis. Los descendientes incas, en una de las últimas apariciones, se hizo el 19 de mayo del año 1839, ¿no?, con ocasión de la llegada de Agustín Gamarra, expresidente de la República. Fue recepcionada en Arco de Ticatica por un joven descendiente inca con un arenga en quechua. El texto completo sería interesante leerlos, pero por cuestión de tiempo no lo voy a obviar por él. Ahora bien, creo que en esta perspectiva, después de 13 años, en el año 1853, es interesante, es bueno contextualizar el documento que nos ofrece Marcan. Creo que esta información lo he obtenido gracias al apoyo de la doctora Mariana Muldepis, quien ha compartido, y pude analizar y estudiar este documento, ¿no? En primer lugar, señala que los incas y los grandes consejeros llevaban en el pecho patena de oro de 5 pulgadas de 3 décimas de diámetro. Respecto a su destino de estos objetos sagrados, señala que los españoles saquearon estos ornamentos y los destruyeron bárbaramente. Muchos se perdieron y algunos fueron obsequiados, como en el año 1853 al entonces presidente del Perú, general Echenique. Un pectoral de oro, un topo de oro, entre otros. El presidente Echenique llevó estos objetos a la casa de don Manuel Cortés de Lima, en donde el 25 de octubre del año 1853 Marcan los vio estos objetos y los dibujó en un papel a manera de calco o copia. La patena o pectoral era hecha de una lámina muy delgada y sus figuras habían sido estampadas en relieve
Su diámetro externo era de 5 pulgadas, que ya he repetido. En segundo lugar, del texto de Markham se desprende un segundo análisis y precisión. Para explicar el uso de estos objetos sagrados, es decir, este pectoral y el tupo de oro, Markham parte de una observación que es sumamente interesante señalarlo. Y esta observación se basa en las representaciones de los lienzos de Corpus Christi que para el año 1853 estaban ubicadas en la iglesia de la parroquia de Santa Ana, pero también refiere a los dibujos de Guamán Poma de Ayala y descripciones que van a aparecer en las diferentes crónicas. A partir de los lienzos de Santa Ana, explica la imagen y la personalidad de los incas y de los símbolos. El llauto consistía en una delgada franja roja que cubría la frente y que ataba a la cabeza por 2 cintas. El tocado ceremonial era la mascapaicha o mitra semicircular de oro en cuya parte inferior delantera se sujetaba el llauto. Plumas vivas colores adornaban sus lados y encima alzado un penacho. De los lóbulos de las orejas pendían sobre los hombros grandes anillos de oro. La túnica y el manto eran diversos colores y se tejían con la más fina lana de vicuña. En el pecho ostentaban los incas el pectoral circular del oro que representa al sol y que estaba bordeado con una orla de figura que simbolizaban los meses. Entonces, aquí es importante destacar la información de Markham, ¿no? En ninguna parte del texto señala disco, en ninguna parte del texto señala placa, cuando después aparece el término, la categoría de disco de Echenique, placa de Echenique, es decir, me parece a partir de la documentación del siglo XVI, XVII, XVIII, fundamentalmente los testamentos de los descendientes incas, que estos objetos han sido utilizados, han sido reutilizados y han sido recreados en el periodo colonial, ¿no? Entonces, creo que se ha hecho una mala interpretación, ¿no es cierto?, señalando que es un disco de Echenique o placa de Echenique que representa a la simbología de la cerámica Chanapata, Marcavalle, Huari, Tiahuanaco, etc. Me parece que es una exageración en la interpretación. Creo que simple y llanamente lo que quiso decir Markham era que esto era el pectoral del alférez real inca que representaba el Inti, ¿no? Entonces, para corroborar esta información, estos objetos importantes de los descendientes incas, yo he tratado de revisar los testamentos de los descendientes incas y, por ejemplo, para el año 1571, don Juan Tito Coco Inca, orejón natural de la ciudad del Cusco, tenía 3 chuspas, 2 llautos, unos intis y otros sogas, ¿no? Y así sucesivamente en los testamentos aparecen varios denominaciones importantes como de Luis Chalco Yupanqui. También tenía en su posición la mascapaicha, el yautu y aún los intis, que en ese momento no lo están llamando como pectoral,
pero es importante señalar, decía, y finalmente, un poco para concluir con este tema, es que yo quisiera referir al estudio, creo que es uno de los mejores estudios que realiza John Rowe respecto a este pectoral del alférez real inca. Pero sin embargo, él señala que es un disco o un placa también, ¿no? Entonces creo que es una distorsión innecesaria, pero lo que señala John Rowe es que este símbolo se parece, señala John Rowe, se parece a la cerámica de Paracas, ¿no? Pero, ¿dónde radica la contextualización y la explicación de esta problemática? En el año 1572, Toledo es informado de que en el valle de Jaquijahuana hay unas mitmas que se nombran como plateros de Huayna Cápac. Al ser informado Toledo de la existencia de estos plateros de Huayna Cápac que estaban junto al pueblo de Zurite, los manda a traer a todas las familias mitmas plateros de Huayna Cápac a la ciudad del Cusco y va a congregarlos en la parroquia de en la parroquia de Santiago, conmemorando el triunfo de la aparición del apóstol Santiago en los cielos juqueños en el año 1536-37, ¿no? Entonces, durante el siglo XVII y XVIII van a haber dos gremios importantes de plateros. Un gremio de plateros indígenas y otro gremio de plateros españoles, ¿no? Entonces, los descendientes incas que quieren tener intis o pectoral para adornar su presentación en la procesión de la fiesta del apóstol Santiago o aparecer en cualquier evento ceremonial, entonces los descendientes incas van a solicitar a los descendientes de estos mitmas que eran plateros de Huayna Cápac venidos de Trujillo, ¿no? Entonces, la expresión o la manifestación de la tecnología para hacer un pectoral, evidentemente va a ser correlacionado a la imagen, a la simbología de Paracas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí habría un contexto interesante de señalar que este pectoral, ya muy mal llamado disco o placa echenique, sí estaría relacionado con alguna simbología de Paracas, pero hecho por los plateros de Huayna Cápac, por sus descendientes durante el siglo XVII y XVIII que estuvieron como el ayllo Itma Chinchay dentro de la parroquia de Santiago, ¿no? Entonces, creo que es importante un estudio vinculante entre la arqueología y la historia para no distorsionar el proceso histórico, para no distorsionar el mejor comprendimiento de las simbologías de los descendientes incas y para no parecer decir, no, que este imagen o este pectoral pues trasciende a pre-inca, ¿no? Y cuando eso no es así, ¿no? Entonces, en ninguna parte dice, marcan que esto ha sido regalado, ¿no? Porque hay que pensar que a partir del año 1839 en adelante ya no está en funcionamiento el cabildo de los 24 electores, ya no tiene la necesidad de aparecer en actos públicos el alférez real inca vestido. Entonces, estos objetos, tanto el tupo como pectoral y la mascapaicha,
han entrado en desuso. Y por consiguiente, como en el año 1853 llegó un dignatario, entonces se la ofrecieron como regalo, ¿no? Entonces no ha sido Donato, encontrado en ninguna Donato, excavación arqueológica, pero Donato, por eso es favor, lo que quería sí. decir. Y muchísimas gracias, eso es todo.